Informe Especial. Hoy, 30 años después del 5 de octubre, abordamos esta importante fecha para la democracia en Chile con una mirada distinta, una mirada a lo que vino después del día en que ganó el no. La dictadura cerró el Congreso Nacional, prohibió los partidos y borró de golpe todo el escenario político existente hasta el 11 de septiembre de 1973. Estas imágenes reflejan lo que ocurría en esos años. Corresponden a la destrucción de los registros electorales por orden de las autoridades militares. Sin padrón electoral, en 1980 se aprobó una nueva constitución. En ella se dispuso que Pinochet seguiría en el poder hasta 1988, año en que la Junta Militar lo designó candidato único para seguir gobernando por otros 8 años más. Esa nominación debió ser sometida a un nuevo plebiscito, pero esta vez con registros electorales. La información de este minuto para el diario de Cooperativa dice que a muy pocas horas de que se inicie el plebiscito en Chile, gran parte del territorio nacional se encuentra sin energía eléctrica. Los partidos políticos de la concertación por el no han formulado un llamado perentorio a la población a no dejarse atemorizar por estos sucesos y a acudir a las urnas mañana para emitir el voto desde la primera hora. En estos momentos el local se encuentra completamente lleno. Con número de mesa, al final no lo dejan ni votar. Seguimos en este salón plenario del edificio Diego Portales, que es el verdadero centro y corazón computacional del plebiscito realizado hoy en nuestro país. Sí, hay algunas personas que han visto grupos de gente con pasamontaña y con armas. No hay autorización para reuniones. Nosotros llamamos a todos los chilenos a mantener la serenidad y a esperar los resultados finales. Hace algunos minutos ingresaron a la sede del gobierno los integrantes de la Junta de Gobierno. Dice que realmente ganó el no, al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Porcentaje para la opción no, 54.68%. Ese inolvidable 5 de octubre, los chilenos rechazaron el nombre de Pinochet. ¿Qué ocurrió después del triunfo del no? Aquí comienza Informe Especial. Compatriotas, reconozco y acepto el veredicto mayoritario expresado en el día de ayer por la ciudadanía. Respetaré y haré respetar este resultado en consonancia con mi norma de conducta invariable como jefe del Estado. Evidentemente que me sorprendió en la derrota de Miguel Pinochet. Pensaba que él podía ser elegido presidente de la República por el periodo que se iniciaba el 11 de marzo del año 1989. No fue así. Los que teníamos en ese momento alguna mayor influencia en el proceso era de honda preocupación, porque nuestro triunfo había sido muy emocionante, pero había sido muy precario. Nosotros obtuvimos un gran triunfo electoral, 57% de los votos contra 43%. Quiero decir que el 43% de la fuerza del sí no era menor, y representado por dos partidos estructurados que eran Renovación Nacional y la UDI. Yo reconocía la victoria del no, pero no voy a por eso cambiar lo que dice la Constitución y lo señala taxativamente. Ellos lo que eligieron es que yo no siguiera en el proceso, pero no han elegido que cambie la Constitución. Ahora, si quieren ellos hacer algún cambio, no lo van a tener. Pinochet vio frustrado su propósito de gobernar 8 años más y debió convocar a elecciones libres para el año siguiente, con el objeto de elegir al primer presidente democrático y a un nuevo Congreso Nacional. En los siguientes 17 meses, el régimen militar podría hacer todas las maniobras políticas para reforzar su institucionalidad consolidada en la Constitución de 1980.
El 5 de octubre solo era una derrota electoral en el camino trazado. Para el sector que respaldaba a Pinochet era suficiente haber tenido un 40 y tantos % de los votos. Eso era yo diría que incluso para Sergio Fernández, a pesar de que la misión de Sergio Fernández era ganar el plebiscito y lo perdió. Ministro, escuchándolo a usted, pareciera que hubieran ganado el plebiscito. Exactamente. La inmensa mayoría de los chilenos está con el general Pinochet. El resto usted tiene que dividirlo por 16, porque el comando del no eran 16. Dividida por 16, el 55% o qué otro cálculo quiere hacer. No hay ninguna fuerza política en Chile más importante que el apoyo que tiene el presidente Pinochet. Fernández no podía sostenerse porque había sido la cara del sí, ¿no? Él soportó unos días toda la embestida, digamos, externa e interna, y con Fernández, dado que había sido el jefe de la campaña, desde el punto de vista de la oposición tampoco era viable negociar. 2 semanas después de su derrota en el plebiscito, Pinochet ordenó el cambio de gabinete. Sergio Fernández abandonó el Ministerio del Interior y fue reemplazado por el economista Carlos Cáceres. El gobierno militar terminaba el 11 de marzo del año 1990 y por lo tanto le correspondía al gobierno militar la dictación de todas las leyes que estaban previstas previo al inicio de la plenitud democrática, y esa responsabilidad era responsabilidad del gobierno militar. El proceso de amarre se da exactamente en el año que va del 5 de octubre a la toma de posesión del presidente Elwin, y en eso Carlos Cáceres jugó un papel decisivo, que no fue el de contener las cosas como estaban antes, sino hacer los ajustes mínimos que les dieran la posibilidad de seguir con una minoría conduciendo la marcha del país por un tiempo largo después de restablecer un gobierno civil. Yo no lo llamaría realmente las leyes de amarre, ¿no? Creo que fueron todas leyes que estaban previstas, que de alguna manera debían integrar el aparato institucional del país. Ahora, que eso se llame, entiende, leyes de amarre, porque de alguna manera limitaban el poder presidencial, honestamente yo no las veo así. Todas eran de amarre. Todas las leyes orgánicas constitucionales, hay que revisar los diarios del mes de marzo, la cantidad de leyes, para dejar todo amarrado y bien amarrado. Resulta que Pinochet, en el último año de su gobierno, en una Corte Suprema que, si no me equivoco, tenía 19 miembros, nombró 9 miembros en el último año, sobre la base de ofrecerle a los ministros de la Corte Suprema una subvención especial si renunciaban, con lo cual heredamos una Corte Suprema absolutamente pinochetista. Asumió un gabinete que, por las personas que lo componían, se entendía que era un gabinete que venía a dialogar. Pero también hay que decir que este gabinete asumió con la instrucción expresa de Pinochet de no negociar nada. El secretario general Andrés Alamán dio a conocer la posición del partido respecto del resultado del plebiscito. La alianza ocasional por la opción no jamás podrá dar una conducción coherente al país, por estar integrada por personas y partidos que profesan concepciones contrapuestas respecto del Estado y de la sociedad. Cuando se produce el triunfo nuestro en el no, nosotros nos encontramos con una Renovación Nacional, el Partido Renovación Nacional, dividido en cierto modo. Había una parte que era muy pinochetista y había otra parte que era mucho más abierta a la democracia. El problema político que surge inmediatamente después del plebiscito de octubre es precisamente que un sector del país decía, mire, la Constitución se mantiene tal como está y no se le mueve una sola coma. Y al otro lado había un grupo que era fundamentalmente el que había ganado el plebiscito, que tenía la tendencia a decir, bueno, a la Constitución no se le acepta ni la primera letra. O sea, existía la posición de revisar muchas de las cosas que habían sido hechas al amparo de la dictadura por Pinochet. Lo cual no quiere decir que tú no vas a respetar. Cuando se toma la decisión de ir al no, es la decisión de decir, bueno, por primera vez yo sé qué camino va a transitar Pinochet para seguir. Si yo me preparo, me inscribo en los registros, formo un partido, tengo apoderados y cuento los votos, le gano.
pero eso te llevaba como costo evidente el aceptar las reglas del juego que seguían. El no era un no a Augusto Pinochet y a su régimen. Los próximos pasos que tenemos que dar frente a esta nueva realidad que ha emergido en el país a partir de anoche. Inmediatamente después del plebiscito empezamos a sentir que cambió nuestro modo de pensar. Antes, el pensamiento único es cómo echamos a Pinochet. Ahora tenemos una responsabilidad en el país. Y por lo tanto, ¿cómo gobernamos? Ricardo Lagos en esa época tenía un rol protagónico en la Concertación como fundador del Partido por la Democracia, PPD. Creo que el PPD fue fundamental para que la izquierda en Chile tuviera una expresión. El triunfo del no debía sacar dividendos y para ello era necesario ponerle un rostro. Lagos, al igual que el resto de la Concertación, estaba de acuerdo en que era indispensable tener un candidato único. El PPD, bueno, primero intentó proclamarme y yo les expliqué que eso no era viable. O sea, le dije, no es posible que usted, porque quiere proclamar a señor Lagos, y si se produce un golpe de Estado de nuevo, eso me parecía que era una irresponsabilidad y dije que no iba a ser candidato. Estaba convencido de eso. Y entonces en esa ocasión se optó por proclamar a Enrique Silva Sima. En la Concertación comenzó la competencia por ser candidato único de la coalición opositora. Teníamos que tener un candidato. Entonces los partidos se empezaban a mover. Inmediatamente después del plebiscito vino el proceso interno de la democracia cristiana. Muchos recuerdan que Patricio Aylwin había dicho que no iba a ser candidato y de pronto apareció como candidato. Se produjo una confrontación fuerte con Eduardo Frei Ruiz Tagle y sobre todo con Gabriel Valdés. Si retirar mi nombre puede ser útil para provocar un acuerdo, no seré obstáculo a ello. Pero tendríamos que hacer lo mismo los tres. Reitero hoy mi voluntad de colocar mi nombre a disposición del partido, si ello fuese útil para resolver el problema. Estoy al servicio de mi partido, no lo voy a aceptar que me lo pida alguien. A mí me han propuesto mucha gente y de mucha calidad a lo largo de todo Chile. Si ellos creen que hay otro mejor, yo siempre he dicho, si hay otro mejor, yo estaré detrás del otro. El Partido Demócrata Cristiano se dividió en estos tres pedazos. Pero claro, el que había sido el vocero del no, el vocero de la Concertación, la cara de la campaña había sido Patricio Aylwin. Entonces, por muchos méritos que tuvieran los otros, era muy difícil impedir que él fuera el candidato. No buscándolo, si en mi partido y en los demás partidos hubiera acuerdo en mi nombre, yo no podría reducir esa responsabilidad. Yo recuerdo una caminata en Algarrobo Norte, de haber sido, no sé, a fines del 88, de esas caminatas familiares. A mi papá le gustaba salir a caminar y hasta bien viejo salíamos a caminar en las mañanas y qué sé yo. Y él lo tomaba con mucha serenidad, como que podría ser, parece que es lo que toca, y muy dispuesto como al sacrificio, entre comillas, porque sabía que era una tarea durísima y vaya que era una tarea jodida. Finalmente los partidos que formaban la Concertación comenzaron a expresar su apoyo a Aylwin. Agradezco muy sentidamente la decisión del MAP, que me honra y me compromete. Nosotros entregamos este apoyo de carácter incondicional. Y el primer apoyo definitivo y claro que recibió Patricio Aylwin como vocero del no fue el de esta gente que estaba en discusión de su legalidad, porque ellos tenían más interés que nadie en que la elección de diciembre del 89 diera por resultado la elección de un candidato democrático y el más apropiado, cualquiera fuera la historia anterior, y había temas en la historia anterior, todos sabemos, fuera el que tenía mayor representatividad como líder del no, y era Aylwin. Entonces, en el Partido País se le dio un apoyo inmediato.
Enrique Silva en un momento dado renunció a la candidatura y decidió que había que apoyar a Elwin. Entonces ahí se les facilitó mucho el camino. Alcanzado un consenso entre la fuerza opositora en torno a un candidato único, ese candidato único contará con el apoyo de todas las fuerzas y naturalmente también de las fuerzas del Partido Comunista. Llamamos a votar por Elwin por esta razón, diciendo el país, nuestra gente quieren reposo. No podemos seguir viviendo en la turbulencia y en el horror. Nosotros asumimos que teníamos que ser el partido o el sector político que jugara un rol de bisagra, es decir, que fuera capaz de conciliar las distintas posiciones entre el gobierno militar de la época y fundamentalmente la concertación de partidos por la democracia. La serie de atentados inició a las 9:30 horas de anoche y fue reivindicada por el Frente Terrorista Manuel Rodríguez en rechazo a la Constitución Política de 1980. Renovación Nacional llama a los chilenos a rechazar todo intento de desconocer la Constitución Política o cerrar la vía democrática por medio de la violencia y el caos. En general, yo diría que hubo un rechazo muy categórico a todas las expresiones violentas. El país ya como que había resuelto que su camino iba a ser un camino institucional, pacífico, pactado. El número de atentados mensuales que se producía en esa época era como de 200 atentados al mes, o sea, era una situación de violencia latente, ¿no? El primer día que yo llego al Ministerio del Interior, el día 21 de octubre, esa noche ocurre el ataque al retén de Los Queñes. Un grupo de extremistas atacó por sorpresa el retén fronterizo Los Queñes. Después de destruir el vehículo policial, quemó también el retén y asesinó al cabo segundo de Carabineros, Juvenal Vargas Sepúlveda. Entre Manuel Rodríguez, ¿no estaría haciendo una escalada nacional? Escalada no puedo decir, son golpes de audacia, golpes de sorpresa, pero la segunda etapa es la que nos corresponde a nosotros. Hemos tenido bastante éxito, muy satisfechos porque se ha desbaratado esa cédula que se atrevió a atacar un cuartel. El primer hecho de gran magnitud fue la muerte del comandante José Miguel en Los Queñes, en un acto, en una acción militar que todavía hoy día es incomprensible. Bueno, frente a Manuel Rodríguez, ustedes saben que por motivos, al parecer, de conveniencia de ellos, está jugando a que están divididos. Unos dicen que sí, otros dicen que no son, en fin. Pero nosotros no somos ni los dueños del frente, ni tampoco dirigimos sus acciones, ni tampoco los condenamos en la forma como lo condena gente que no respeta, a gente que se juega incluso la vida en defensa de la libertad y de la democracia en Chile. Es muy difícil cuando uno se mete en el carril de la vía armada, parar la vía armada. Entonces cuando el Partido Comunista trata de parar la vía armada, trata de parar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se divide entre el frente que acepta la orden del Partido Comunista y se disuelve, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez autónomo que sigue en las acciones armadas. En ese momento lo más importante que todo el mundo esperaba era que el PC llamara a la disolución del frente. Y hubo un pronunciamiento de Luis Corvalán en ese periodo, cuando Corvalán dice, guarden los fierros por si las moscas. ¿Qué significaba eso? Significaba claramente un llamado de poner las armas, pero también a tenerlas a la mano. Entonces era muy, muy ambiguo. Nadie está planteando la lucha armada. Ahora hay una contienda electoral en la cual estamos comprometidos todas las fuerzas democráticas, todos los partidos de oposición, y allí hay que concentrar los esfuerzos. No cabe la menor duda que el planteamiento de Corvalán en 1989 es exactamente el mismo planteamiento que tenía el año 1973. Que yo no he leído que don Luis Corvalán diga que se va a aplicar la violencia, ha dicho todo lo contrario. Creo que el país se da cuenta de que hay quienes quieren seguir con el juego de la campaña del terror. El arsenal terrorista fue descubierto en una vivienda ubicada a 15 kilómetros de Temuco. Allí, una célula del FMR ocultaba 8 fusiles M16,
La oposición no le hacía asco a esto tampoco, ¿no? O sea, no... después rasgaban vestiduras, ¿no? Pero mucha gente celebraba las actividades antidictatoriales como apagar Santiago, apagar el país, ¿no? O como la conquista de los territorios y que no entraran las fuerzas policiales. Nosotros enfrentábamos una realidad política muy compleja. Una es que en Chile, a diferencia de las transiciones que yo conozco, el ejército no había terminado desprestigiado, sino profundamente unido detrás del comandante en jefe. Un ejército que, seamos francos, estaba dispuesto a actuar. Y la clase empresarial, del mismo modo que el ejército, estaba absolutamente unida detrás de Pinochet. El tema fue decir, oye, vamos a ganar al régimen en su propia cancha y vamos a jugar en su constitución, que no es la que nos gusta, que no es la que nosotros queremos, pero no tenemos otra posibilidad. Entonces, yo diría que las conversaciones que yo recuerdo fueron de mucho realismo, también de no prometerle a la gente cosas que no iban a ocurrir. La Constitución de 1980 dejaba fuera de la ley al Partido Comunista con su artículo 8º. Para la Concertación aquello atentaba contra el pluralismo político al dejar fuera a quienes propagaran la lucha de clases. Ese artículo siempre lo he recordado porque se prohibía todo movimiento o todo partido que tuviera una inspiración marxista. O sea, de hecho, queda fuera de la ley el Partido Comunista. El artículo 8º fue también un tema de discusión porque de alguna manera establecía una vulneración al principio del pluralismo propio de la democracia. El Partido Amplio de Izquierda Social. En la práctica se derogó el artículo 8º cuando los proscritos crearon un partido político y ese partido político no pudo ser impugnado. Entonces el Partido País fue un partido que le dio legalidad a los proscritos en base a una alianza entre gente que había estado en el no, que era mi caso, con gente que había apoyado el no desde una posición que no podía ser pública. Aspiramos a que todos participen en la futura democracia. Que no haya en Chile nadie excluido por sus ideas ni por ningún motivo de la convivencia sobre la base de que todos respetemos las reglas fundamentales de esa convivencia democrática. El señor Elwin está trayendo votos, llamando a los comunistas con esto, o pidiendo a los comunistas, diciendo a los comunistas, mire, yo voy a hacer esto, porque ustedes voten por mí, eso está claro. Una maniobra política del señor Elwin para que contestar el ejército y que los comunistas quedaran felices y que ustedes se den cuenta votando por Elwin, por quién están votando. Que uno concentra mucho hoy día todo lo que fue ese régimen en Pinochet, pero la verdad es que eran las 4 Fuerzas Armadas, incluyendo Carabineros, que funcionaban como un órgano deliberativo, tenían una junta, digamos, ¿no? Y en esa junta la idea que primaba era que por sobre todo había que respetar la Constitución que ellos mismos habían hecho. Si no la respetaban ellos, ¿quién la iba a respetar, digamos, ¿no? ¿Está de acuerdo con aplicar reformas a la Constitución? Hombre, cuando venga y si algún día se discute eso y cuando se discute se tengan ideas y se ven, ya lo analizaremos. Los vencedores del plebiscito estaban dispuestos a una transición consensuada y, por su parte, los perdedores del sí a reformar la Constitución. Empezamos a trabajar primero con la democracia cristiana, después con la concertación de partidos por la democracia, en lo que era fundamental, que era reformar la Constitución. Consideramos la posibilidad de conversar con Renovación Nacional y con todos los sectores interesados, porque nuestro propósito es, como lo dijimos en nuestro documento del 14 de octubre, es provocar un gran acuerdo nacional por la democracia y el consenso constitucional. Yo diría que esas conversaciones se hacían con conocimiento de todos. Había comisiones técnicas de la concertación para definir las reformas de la Constitución. Y esa comisión técnica se dio cuenta que había puntos de vista comunes con Renovación Nacional.
y empezaron a coincidir en la necesidad, por ejemplo, que no hubiera senadores designados. Comenzaron a coincidir en la necesidad que los comandantes en jefe no fueran irremovibles. Era necesario que el gobierno militar derrotado accediera a una negociación con los opositores y con sectores más independientes como nosotros para llevar adelante un proceso de reforma de su propia Constitución. La generación que representó, que encabezó en ese momento Andrés Alamán, fue decisiva, digamos, ¿no? Porque ellos fueron los que internamente fueron forzando al régimen a entender que si no negociaba, esta cuestión iba a terminar mal, ¿no? Y mal significaba que íbamos a terminar en un estallido de violencia. Yo creo que cuando el gobierno ve que aquí no solamente está en favor de la reforma constitucional los que habían sido sus opositores, sino otras fuerzas políticas, yo creo que ese es un hecho extraordinariamente significativo y eso es lo que gatilla que posteriormente todas las fuerzas concurren finalmente al plebiscito donde se reforma la Constitución. El gobierno siempre ha reconocido que no hace obras perfectas. Nadie puede hacerlas. Y por eso ha sostenido que la bondad de las normas de la Constitución de 1980 no obsta a que pueda ser perfeccionada. Analizando el texto constitucional, había errores importantes en la Constitución del año 1980. El régimen descubrió que había un artículo de la Constitución que estaba muy débil, que necesitaba un quórum muy simple y era justamente el artículo con el cual se podía cambiar toda la Constitución. Era una especie de triquiñuela, ¿verdad? Pero después que usted bajaba los quórums, bueno, cambiaba la Constitución. Era una pequeña ventanita que se les había quedado y que nos permitía avanzar. Entonces yo pensaba, bueno, y si llega una mayoría de 3/5 adversa, va a cambiar todo, porque van a cambiar el sistema de reforma y por lo tanto todo con solo 3/5. Bueno, yo por esa razón que le indico, era partidario de negociar, porque había que negociar esa reforma. Me parecía a mí extremadamente significativa era la acusación que había en ese momento de que la Constitución del año 1980 no tenía legitimidad. Y la razón de no tener la legitimidad radicaba que en el año 1980, cuando se hace el plebiscito constitucional, no había registros electorales. Y por lo tanto, me parecía conveniente que por la vía de una reforma constitucional aprobada en un plebiscito y con la presencia de inscripciones electorales legítimamente validadas, esto validaba evidentemente el orden constitucional del país. Los directivos empresariales manifestaron su adhesión y solidaridad al jefe del Estado, a la vez que lo invitaron a participar en diversas actividades de ese organismo. Lo invitamos a participar en la comida anual de la industria. El mundo empresarial creía que Pinochet había hecho un milagro económico y creía que ya que volvían al poder parte de los mismos que los habían expropiado, la democracia cristiana con la reforma agraria, el gobierno de Salvador Allende con las 91 empresas, la expropiación, entonces ellos pensaban mucho de que aquí lo que iba a volver era un régimen que los iba a expropiar y en consecuencia estaban muy asustados, muy asustados. Nadie está pensando en destruir las cosas buenas que se han hecho. Aquí no se trata de desmantelar nada. Aquí se trata de corregir lo que está mal y perfeccionar lo que está bien. Tengan ustedes la certeza que el odio y la lucha de clases jamás podrán enseñorearse nuevamente en el suelo soberano. Pido entonces a la oposición política que desista sus amenazas en cuanto a desconocer y desmantelar la obra realizada, porque ello podría tener un mal fin. A raíz del 8º aniversario de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, Pinochet expuso las posibles reformas que el régimen estaba dispuesto a aceptar. Me han parecido interesantes las proposiciones relacionadas con el artículo 8º, en cuanto a fundamentalmente reafirmar que dicho precepto no tiene por objeto perseguir ideas como tales. Asimismo, el perfeccionamiento de los mecanismos de reforma,
la derogación de la facultad del presidente de la República para disolver las cámaras de diputados, como también la eliminación de la facultad que tiene para expulsar a personas fuera del territorio nacional o prohibirle su ingreso durante el estado de sitio. Me parece igualmente digna de análisis la sugerencia tendiente a la integración de un nuevo miembro al Consejo de Seguridad Nacional, como también las normas relativas a un acortamiento del periodo presidencial, manteniéndose por lo demás las normas permanentes sobre esta materia. A la salida del edificio Diego Portales, Pinochet habló a sus partidarios que lo aclamaban en la Alameda. Tenemos que vencer el famoso arco iris. Tenemos que vencer a los que no tienen principio. Tenemos que vencer a los que solo representan imágenes. Mis amigos, a luchar por Chile. ¡Viva Chile! En este año de transición, ¿a quiénes les correspondía asumir la responsabilidad de dirigir los destinos del país? Era la fuerza política. Y por lo tanto, el gobierno militar tenía que paulatinamente ir abriendo los espacios para que los partidos políticos comenzaran a tomar las determinaciones respecto del siguiente periodo presidencial que se debía iniciar el 11 de marzo del año 1990. He invitado a reunirse y conversar con el gobierno a los señores Sergio Onofre Jarpa, presidente de Renovación Nacional, Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana y vocero de los partidos de la Concertación, y Jaime Guzmán, presidente de la Unión Demócrata Independiente. Una conversación que yo la recuerdo muy respetuosa, en que ambos manifestamos el deseo real de que este proceso de reforma constitucional fuera un proceso que realmente condujera a un consenso nacional y que permitiera abrir los espacios para que la transición se hiciera en este ambiente de paz social, que era lo que me había señalado el presidente Pinochet como una de las condiciones para llevar adelante las conversaciones. Llegamos a un cierto acuerdo de reformas constitucionales con Renovación Nacional que era bastante amplio. Y el gobierno dice prácticamente que no a todo. Hubo un momento en que Carlos Cáceres le dijo a Andrés Alamán: mira, Andrés, si ustedes siguen en esto, no hay ninguna reforma, porque el gobierno no va a aceptar otras que la que nosotros negociemos. Y ahí fue posible avanzar. Lo que está en duda es si el gobierno quiere o no quiere que haya reformas. Si los puntos de vista son diferentes, son sobre el contenido de las reformas o sobre la decisión misma de hacer reformas. Si no hay voluntad de hacer reformas, indudablemente que carece de objeto ese diálogo. Hubo un momento dado en que el presidente Pinochet le dijo a Carlos Cáceres: presénteme su renuncia. Y entonces Cáceres le contestó: sí, presidente, lo dejo en libertad de acción. Pinochet le dijo: yo no necesito que usted me deje en libertad de acción, yo tengo libertad de acción. Dijo, así que presénteme su renuncia. Probablemente no había la convicción de que era un paso importante a dar en materia de una reforma constitucional, y eso derivó en que el presidente Pinochet me pidió la renuncia al cargo, significó la renuncia a otros ministros de Estado. Y entonces esa presión hizo que Pinochet, cuando Carlos Cáceres había ido a retirar sus cosas ya del ministerio porque se consideraba renunciado, le dijera: acompáñeme a la ceremonia del aniversario de Carabineros, como si no hubiera pasado nada. Y en el camino le dijo: usted sigue a cargo de todo el proceso y siga adelante, ¿no? Puedo expresar la voluntad tanto del Partido Demócrata Cristiano como de los partidos de la Concertación de contribuir a que el consenso constitucional que todos anhelamos se pueda producir, al menos en algunas materias importantes que permitan avanzar efectivamente hacia una transición pacífica, ordenada y efectiva hacia la democracia.
Pinochet consideraba que todavía podía aspirar, pero poco a poco, y ahí Jaime Guzmán, a pesar de ser el gran ideólogo del régimen, ¿no? De la dictadura, comprendió también Jaime Guzmán, como líder de la UDI y como intelectual propiamente tal, que no tenía ninguna posibilidad Pinochet, y es Jaime Guzmán también el que le recomienda que termine cualquier tipo de aventura. En esos días rondaba el gran fantasma de la posibilidad de que Pinochet se animara a ser candidato. Un llamado a toda la ciudadanía, a la mayoría silenciosa, pues ya ha pasado la hora de las cúpulas, a suscribir la adhesión para inscribir la candidatura de Augusto Pinochet Ugarte a la presidencia de la República. Pero francamente era una inviabilidad política absoluta. Pinochet había sido derrotado en el plebiscito, y suponer que un año después el propio Pinochet podía acceder a una candidatura presidencial estaba fuera de la realidad política. Pinochet decide confesarse con Revista Caras, abordando temas de la contingencia nacional. Dice que él tiene respaldo y que tiene mucho respaldo ciudadano y gente que ha estado apesadumbrada de que el resultado del plebiscito no haya sido el que él suponía. Entonces ese no a Pinochet él no lo entendió, o él inmediatamente lo cambió. Él inmediatamente lo cambió y pensó que simplemente había sido un no al proceso hasta ahora y que era lo que mandaba la Constitución y que él estaba absolutamente libre como ciudadano chileno de ser candidato. La tentación, obviamente, si a un presidente en ejercicio le preguntan si se presenta la posibilidad de que lo reelijan, el hombre tiende a decir si el pueblo me lo pide. Si las encuestas dicen 80%, obviamente voy a hacer. Pero yo creo que nunca se conversó, ni se contempló, ni existió la posibilidad. No quería salirse de lo que él llamaba su política, y su política la conocemos, que era la salvación de los chilenos. O sea, él no sentía, digamos, en ese ego tremendo posible que otra persona sacara adelante el país. Y ese era la especie de terror, entre comillas, que él sentía de que su legado terminara en manos de estos políticos que no sabrían jamás llevar el país a buen término. Él quería ser candidato y él quería que el destino de Chile estuviera en sus manos. El presidente Pinochet ayer no descartó la posibilidad de ser candidato si el pueblo lo pide. ¿Qué opina usted al respecto? Yo no quisiera referirme, digamos, ni comentar las declaraciones de su excelencia el presidente de la República. Él las ha señalado y creo que cada persona debe tomar, ¿no es cierto?, la debida nota de las cosas que él manifestó en sus declaraciones del día de ayer. ¿Sería necesaria una nueva reforma constitucional? No quisiera comentar respecto a las declaraciones del presidente. Esa fue la principal preocupación de Cáceres cuando asumió. Él, más allá de lo que decía o no decía Pinochet y de las rabietas que le daban, Cáceres siempre pensó que su objetivo tenía que ser, entre otros, lograr un proceso limpio, ordenado, sin que Pinochet fuera candidato. Una decisión de tipo personal, que podía poner en juego la obra modernizadora que había realizado el gobierno militar. Creo que General Pinochet no había estado dispuesto a echar por la borda la obra modernizadora para auspiciar una campaña personal como candidato a presidencia. Yo creo que él estaba en un estado de mucha arrogancia. Él se sentía casi un dueño del país. Acuérdese usted que por esa época se celebró los 80 años del general Pinochet y fueron transmitidos por algunos canales de televisión como un gran evento, ¿no? Estamos conscientes que este cumpleaños sorprende un momento histórico para la vida de la nación y participamos tras suyo en este logro y en este cometido para hacer una patria más digna, más promisoria para todos los chilenos. Acepte usted, mi general, nuestro saludo afectuoso en el día en que usted celebra un cumpleaños más de su vida. Tenía 58 años para el pronunciamiento militar. Hoy cumple 74. El presidente Augusto Pinochet entregará el poder en marzo próximo. Pinochet, yo creo que abrigaba alguna expectativa de que si el pueblo se lo pedía, pudiera ser el candidato. Pero de repente un señor Ruiz Tagle inventó
la frase "Vigi es el hombre", inventó una pegatina para los autos y de repente empezaron a aparecer todos los autos de los barrios acomodados de Santiago con esta pegatina. Entonces fue como una candidatura nacida del pueblo, entre comillas, digamos, o sea, de las bases, no la inventó el régimen. Y ahí la derecha cometió errores. Primero nominó a Vigi. Vigi tuvo un momento en que fue candidato, que el generalísimo fue el actual presidente Sebastián Piñera, digamos, pero él tuvo un problema y tuvo una cosa como un retiro y se fue a la montaña y tuvo una crisis, entonces renunció. Tengo el mayor respeto por la vida política, en democracia, pero no tengo vocación de candidato. Quiero que sepan que he hecho todo lo posible. Me he esforzado hasta el límite, pero no he podido superar esta contradicción vital. Contradicción que he estimado puede poner en serio riesgo la adecuada defensa de las ideas que suscribo y que han puesto a Chile en el camino de la democracia y del progreso. Por lo tanto, he resuelto no postular a la presidencia de la República. Una conversación que tuve con don Sergio Onofre Jarpa, que llega un día a mi oficina del Ministerio del Interior a plantearme que dada la situación que Hernán Vigi ha renunciado a ser candidato presidencial, él me pide, a nombre de los partidos que apoyan al gobierno del presidente Pinochet, que sea yo la persona que asuma la candidatura presidencial. Le manifiesto de inmediato a don Sergio Onofre Jarpa que le agradezco mucho el honor que significa que hayan pensado en mi nombre para ser candidato presidencial, pero que estoy cumpliendo una misión como ministro del Interior y que en la medida que cuente con la confianza y con el apoyo del presidente de la República, creo que mi responsabilidad es cumplir con ese mandato como ministro del Interior y por lo tanto declino esta oferta de ser candidato a la presidencia de la República. Presidente, ¿usted cree que sus partidarios con sus divisiones no le están dando ventajas a la oposición? Sobre todo cuando ya hay un candidato de la concertación. Depende cómo se interprete. En este momento hay un candidato ya de la oposición. Y la derecha, la centro-derecha, no logra ponerse de acuerdo. El gobierno no se preocupa de ese problema. El problema es de los señores del centro, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda. Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana y vocero del conglomerado opositor, visitó este mediodía la sede de Renovación Nacional. Básicamente la negociación fue entre Cáceres y Aylwin. Aylwin, por su parte, soportaba presiones del otro lado. Había un tipo muy intransigente que se llamaba Ricardo Lago, que como que se oponía y siempre hacía declaraciones tonantes. Decía, el señor Cáceres no tiene nada que estar exigiendo porque cuando llegue la democracia vamos a modificar todo. Y emitía declaraciones así que ponían a Aylwin en dificultades para seguir negociando con Cáceres. Explicó Aylwin en dónde estaban las negociaciones con Cáceres y Jarpa. Cuando termina de informar a Aylwin, yo pido la palabra y empiezo a preguntarme. Y yo me pregunto, ¿qué garantías tenemos que se va a hacer esto? ¿Qué garantías tenemos que los senadores designados se acaban? ¿Qué garantías tenemos? Etcétera. Me preguntaba todas esas cosas. Y es una vez que yo vi a Aylwin enojado, golpeó la mesa y dijo, la garantía es que tenemos este acuerdo solemne. Y claro, yo me di cuenta de la situación que se creaba porque después que habla Aylwin, las 17 caras se dirigieron a mí, yo estaba frente a él. Y si yo decía, mire, yo no estoy de acuerdo, se quebraba la concertación. Esa responsabilidad era una irresponsabilidad hacerlo. Y opté entonces por una salida simple. Patricio, yo no sé por qué se enoja tanto usted, si yo estaba preguntando nomás. Y la carcajada fue un poquito grande y terminamos el asunto. Yo creo que la base de una negociación, si tú y yo estamos negociando, es bien loco que yo te diga que yo quiero ganar las 100 y tú verdad y todas, o al revés. La negociación es eso, y la política es el arte de ponerse de acuerdo. Con profunda satisfacción puedo hoy anunciar al país que se ha logrado el consenso necesario para perfeccionar la Constitución política sobre la base de aquellos aspectos a los que me referí en el discurso del 11 de marzo pasado y que estimé conveniente para permitir la estabilidad institucional de la República. Fue un pacto, yo creo que
muy cuidadosamente diseñado por las dos partes respecto de cuánto estaban dispuestos a ceder y cuánto podía ganar cada uno, ¿no? Yo creo que fue un pacto que en ese momento era todo lo que se podía lograr, pero por supuesto desde el punto de vista de una democracia era insuficiente. Pienso que el acuerdo logrado para dar curso a esta reforma es un primer paso hacia el reencuentro nacional que la gran mayoría de los chilenos anhelamos, pero está lejos de significar el advenimiento de un régimen plenamente democrático, ni permite dar por superadas las profundas diferencias que nos separan. Para que cicatricen las cruentas heridas de los últimos años, es indispensable que busquemos todos, con ahínco, la reconciliación en la verdad y en la justicia que la Iglesia nos ha pedido y que el superior interés de Chile nos demanda. Está todo muy distante de lo que hubiéramos querido, pero en el cuadro que le digo, creo que fue un avance. La reforma la dije yo el 11 de marzo, en primer lugar. Dije, esta es una reforma que quiero yo. La hice. Se estudiaron, se propusieron. Una negativa primero, pero pues yo mismo reaccionaron. Ustedes dieron cuenta que no era así. Bueno, estoy conforme con lo que se ha hecho. La Junta aprobó, sujeto a la ratificación plebiscitaria, el proyecto de 54 reformas a la Constitución presentado por el gobierno. 2 días después se convocó un plebiscito. El jefe del Estado firmará el decreto supremo por medio del cual convoca a plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre el referido proyecto de ley que introduce reformas a la Constitución. Tengo una primicia aquí, una facsímil de la cédula con que se va a votar. Proyecto de reforma constitucional y luego abajo las palabras apruebo o rechazo. Los días previos al plebiscito no tuvieron debates o divergencias, salvo el PC. Lo que es claro es que no votaremos sí. Hay varias otras alternativas dentro de las cuales discerniremos en conjunto para buscar un consenso de un comportamiento común de la Izquierda Unida y las fuerzas que integran el país, el Partido País. La firme es que el activo tributado está derogado hace mucho tiempo en los hechos. O sea, ya a esa altura yo me paseaba por Chile sin problema y hablaba donde quería. Apareció como una concesión, pero en verdad ya está derogado. Yo me puse tenazmente a la Constitución del 89. Porque si bien hacía esa concesión y un par de cositas menores, ¿no? Eran 52 artículos que lo que hacían era amarrar al país por años, que fue lo que ocurrió. Ellos pensaban, yo creo, que era una forma de manifestar su molestia por un acuerdo que era claramente insatisfactorio. O sea, para mí era insatisfactorio, por supuesto. Es decir, para todos los que estábamos ahí era insatisfactorio. Pero ante la realidad de tener que decir llamamos a votar que no de nuevo y encontrarnos en un callejón sin salida, yo creo por decir ya aceptemos esto y pasemos páginas a otra cosa. Yo, siendo actor de esos años, estoy convencido que era posible hacer mucho más, ¿no? Que era posible correr los límites entonces mucho más. No al cambio radical, al cambio estructural o al cambio profundo, menos la revolución, por supuesto. Pero era posible hacer de Chile un país decente rápidamente. Y yo creo que se le dio agüita a los poderes fácticos, que estaban derrotados, estaban moral y políticamente derrotados. Es cierto que tenían las armas todavía, pero estaban imposibilitados ya de usarlas. La proclamación de Elwin se realizó el 16 de julio de 1989 en el Teatro Caupolicán, bajo el lema Gana la gente. La cantidad de gente que se abalanzó, y entonces efectivamente iba con mi mujer. Mi mujer se preocupó cuando vio que se rompía la pantalla. Una puerta con vidrios ahí. Y claro, el estruendo fue más o menos fuerte. Sí. El candidato de la Concertación, Patricio Elwin, llegó al lugar fuertemente custodiado.
llamó a respaldar el próximo plebiscito como un punto de partida para nuevas reformas a la Constitución. Aprueba las reformas que perfeccionan la Constitución y camina hacia el futuro. Espero que el futuro siga así. Me asusta esto de la política. No te preocupes. El 30 de julio votaremos por las reformas que mejorarán la Constitución y ella es garantía de paz. Somos ahora partidarios de las reformas constitucionales que se someterán al pueblo. Los socialistas estamos por el rechazo. Bueno, había gente que no quería llegar a acuerdo porque era una constitución hecha entre cuatro paredes y una constitución hecha por una dictadura. Pero había que explicar que teníamos que recuperar la democracia y que así como ya habíamos logrado en conversaciones con Cáceres, con el propio Jaime Guzmán y otra gente de derecha que ya con la derrota estaban dispuestos a hacer algunos cambios. Algunos. Elwin procede a introducir su voto en la urna respectiva. ¿Es caso público todavía aquí en el Instituto Superior de Comercio? De acuerdo al recuento que ustedes tienen hasta este momento, ¿cuál es la tendencia? Apruebo, la mayoría. Las reformas recibieron el 85,7% de aprobación. Solamente un 8,2% las rechazó. De este modo, el pacto entre el gobierno militar y la oposición quedó sellado. Con su voto mayoritariamente favorable, ha ratificado en 2 oportunidades que nuestra Carta Fundamental incorpora los requerimientos adecuados para servir los intereses de los chilenos de hoy y de mañana. No tiene derecho para invocar el plebiscito de ayer como una segunda ratificación de la Constitución. En definitiva, se optó por la fórmula de elevar los quórums, pero establecer que un solo Congreso puede modificar cualquier materia de la Constitución si reúne los 2/3 de los miembros en ejercicio de ambas cámaras. Hasta ayer, modificar una Constitución en los aspectos sustanciales requería de 2 congresos sucesivos, y eso quería decir que el pueblo de Chile tenía que esperar hasta 1995 para cambiar una Constitución. A partir de ahora, respecto de aquellos aspectos sustanciales, es posible cambiar la Constitución en marzo próximo. Nosotros estábamos exigiendo que terminara el binominal, no pudimos. Estábamos exigiendo fin de senadores designados, no pudimos. Y fue todos esos puntos que cedimos pensando que íbamos a tener el acuerdo con Renovación Nacional para hacerlos después de común acuerdo, en el primer año de gobierno. Y ahí es cuando se fue a cobrar el cheque y resultó que no tenía fondo. Finalmente llegamos a la conclusión que era preferible eliminar ese artículo 8º, cosa que finalmente se hizo. Se amplió entonces este punto de vista la libertad como orden de la democracia. Disminuir el peso de los militares en el Consejo de Seguridad Nacional, agregando al Contralor y limitando sus posibilidades. Pero durante un tiempo tuvimos un Consejo de Seguridad Nacional que no existe en ninguna democracia del mundo. Nosotros nunca aceptamos eso, pero era la regla del juego. Nunca conocí ninguna negociación sobre derechos humanos. Nunca. Nunca conocí una negociación con los militares. Yo al menos nunca. Y lo digo con esta fuerza porque esos no eran temas susceptibles de transacción. La centroderecha finalmente tuvo su candidato. Vigil retornó a la carrera presidencial. Amigos y amigas, a pesar de mis reparos, ustedes han insistido. He escuchado su llamado. Estoy al servicio de Chile. Como hombre de honor que soy, me comprometo a ser candidato a la presidencia de la República para llevarlo a la victoria en diciembre próximo. Momentos históricos. Agradezcamos a don Hernán Vigil. Vigil representaba la santa alianza entre militares
y empresarios. Tampoco no era una alianza escrita, pero los empresarios estaban absolutamente detrás de Vigil. A mi juicio es fundamental que esta candidatura enfrente el futuro, no sea una candidatura de continuismo, sea una candidatura que es todo lo contrario al continuismo. El futuro no puede ser continuismo. Uno puede mirar el pasado, puede aprender el pasado, puede no olvidar el pasado, pero es fundamental superar el pasado. La derecha tenía conciencia de que esas elecciones las iba a perder, ¿no? Vigil era un buen candidato, resultó ser un buen candidato, pero además le apareció un competidor por el costado, que fue Francisco Javier Errázuriz, que al final sacó 1 millón de votos, o sea, le mordió 1 millón de votos, me parece a mí que a la derecha, porque no se los mordió, apareció Elwin. No más bla bla, vote por Fra Fra. Yo soy un hombre de trabajo, independiente y de centro, es decir, igual que usted, que es un hombre de trabajo independiente y de centro. El cariño de la gente, la manera, la esperanza de la gente, la manera como la gente lo trataba, lo recibía, fue una campaña muy, muy bonita. Con alegría, con fe, con toda confianza, vote por Patricio Elwin. Escucha, piensa. Mi proyecto busca dar más oportunidades y más libertad a todos los chilenos. Los candidatos de los que fueron partidarios del sí tenían mucho más recursos que nosotros, pero nosotros había que poner Elwin en alguna parte donde íbamos a tener un compromiso, llamábamos a la juventud y al día siguiente estaba todo pintado como lo habíamos solicitado. Hoy día es difícil. Hoy día uno pide que pinten algo y le pasan un presupuesto. Le dicen 50% al contado, 50% al final. Había mística, había espíritu. El Pato Elwin, Chasquilla Vigil por su particular corte de pelo, o Fra Fra por el tartamudeo de Errázuriz. Presidente, a 2 meses de la elección, ¿cómo definiría usted el ambiente que existe en el país? Lo definiría como una taza de leche, donde abajo están todos los microbios y arriba hay una nata, tranquila. La campaña incluyó el primer debate presidencial televisado de Latinoamérica. Nosotros queremos aprovechar todo lo bueno que se haya hecho y continuarlo. Pero creemos que para eso es fundamental compatibilizar el crecimiento económico, la estabilidad de la economía, con la justicia social. Yo tengo la sensación de que su planteamiento económico es un planteamiento económico que recoge y combina el planteamiento económico original del señor Alan García, el planteamiento económico del señor Alfonsín y también el planteamiento económico que hemos tenido hoy en Chile. Pienso que esa combinación es una combinación que no le va a dar a Chile. Hoy día tendrían que comerse sus palabras, los que hablaron en esa época, vaticinaban que nosotros íbamos a ser unos inexpertos que íbamos a arruinar la economía. Y nos decían que íbamos a terminar así como igual que Perú con 4.000% de inflación, igual que Brasil con 4.000% de inflación o como los sandinistas con 35.000% de inflación. ¿Y qué es lo que pasó? El gobierno de Elwin más que duplicó la tasa de crecimiento promedio del gobierno de Pinochet. Y eso fue para muchos una gran frustración, porque ellos pensaban, esta gente inexperta va a manejar todo mal y en 4 años más va a volver a la presidencia de la República el general Pinochet a restablecer el orden y la prosperidad económica. Esta gente inexperta va a manejar todo mal y en 4 años más va a volver a la presidencia de la República el general Pinochet a restablecer
el orden y la prosperidad económica. Los sectores más radicales estaban agrupados en la Izquierda Unida. Sus dirigentes se reunían para discutir los pasos a seguir ante el escenario político que enfrentaban. Esa noche estábamos en la calle Bulnes, en la oficina de la Izquierda Unida, conversando varios de... Y me acuerdo que dijimos con Gécar y con otro compañero, dijimos vámonos juntos, porque si bien había otra condición, todavía estábamos en riesgo nosotros. Gécar no dijo, me voy a encontrar en la esquina con Laida, con la familia, así que tranquilos, me voy. Y caminando por la calle Bulnes hacia la Alameda, lo acribillaron sin decir aguadá. Un comando de la CNI asesinó al dirigente del MIR, Gécar Necme, quien había expresado su disposición a participar en el juego democrático. El asesinato de Gécar Necme tuvo por objeto mandar un mensaje claro. No nos olvidamos que es lo que usted hacía antes de hacer ahora como está haciendo la campaña política. Yo estoy seguro que era porque Gécar era uno de los dirigentes preclaros, jovencito, pero de una claridad estratégica y de un compromiso y de una... se van a sorprender, es de los dirigentes de izquierda más afectuosos y carismáticos que yo he conocido a pesar de su corta edad. Entonces era evidente que iba a ser un hombre que iba a influir mucho en los destinos de la izquierda chilena. Yo creo que más allá de la coyuntura de generar terror, que fue el objetivo táctico inmediato, también escogieron a Gécar porque podían haber escogido a mí o a otro, pero escogieron a Gécar por el futuro que era Gécar. Había un enorme miedo en la gente, incluso los que habían sido militantes y habían sobrevivido. Y hubo que crear una cierta mística y una cierta sensación de que se podía trabajar políticamente sin correr el riesgo de la desaparición o de la represión. Y eso fue un problema en todo Chile. La noche antes de la concentración final en Iquique hubo un apagón. Al día siguiente, mi papá viajaba en un avión chico, un Navajo Piper de 10 personas, viajábamos, era una comitiva reducida. Despegamos de Iquique, 30 segundos, cuando íbamos despegando, de repente mi papá mira para el lado del ala y dice, mire, si hay un hilito negro, y iba saliendo un chorro de aceite. Se prendieron todas las alarmas, van a aterrizar, qué sé yo. Bueno, el Pablo Wolf, que era el piloto, dice hasta el día de hoy, yo lo he conversado varias veces después con él, nosotros hicimos todos los protocolos, revisamos todos, o sea que claramente aquí hubo una mano mora que, bueno, uno nunca supo, ¿te fijas? Los masivos cierres de campaña fueron escenario de fuertes emplazamientos. Hoy invito a Patricio Aylwin a repudiar el apoyo que públicamente le han dado el Partido Socialista, el Partido Comunista y el MIR, cuyos líderes justifican la violencia. Lo digo ante Chile entero y aquí en presencia de los dirigentes y militantes comunistas que me acompañan. Como ellos lo han dicho, no tenemos nada secreto entre nosotros. No tenemos otro acuerdo que el acuerdo de la concertación con el programa que hemos presentado al país. Y hubo siempre acuerdos y conversaciones con toda la oposición. Es cierto que la DC, una parte de la DC ocultaba estas conversaciones, pero nadie podía estar ajeno a esto. El 14 de diciembre, él quiso ir a la tumba de su padre en el cementerio de San Bernardo. Y después nos fuimos a un campo de una prima de él, por ahí cerca del camino al Cajón del Maipo, casi antes de llegar a las Vizcachas. Y nada, pues hay fotos de mi papá en polera, traje de baño, comiéndose una empanada. Y yo decía, chuta, y este gallo va a ser presidente de la República en 10 horas más. ¿Eh? Y claro, yo era un tipo, estaba en una cuestión, estaba con su familia, con su gente más cercana, piolita. Patricio Aylwin
3.577.669 votos, lo que significa un 53,9%. Democrática y desatar las amarras con que el régimen pretende dejarnos maniatados, tener una gran mayoría en el Parlamento. La gente abrazándose, la gente pero cantando con una alegría enorme, y cuando llegamos a la victoria, la población, la victoria, recuerdo, y era una emoción, nos abrazaban, no, o sea, solo por ser de APSI nos abrazaban con una alegría, y tenían la seguridad de que todo iba a cambiar. Me tocó un día que Cáceres fue a la casa después de la elección, me tocó salir a mí, abrir la puerta. No es que llegó de improviso, todo el mundo sabía, pero bueno, me tocó a mí salir a abrir la puerta. Carlos Cáceres era una persona muy, muy correcta, muy ponderada, muy incluso ceremonial, una persona muy respetuosa de las formas. Recuerdo haber ido a conversar con el presidente Pinochet y decirle que la tradición de Chile era que el presidente en ejercicio visitaba al presidente electo. Bueno, por supuesto que esa era una situación bastante particular, pero sí me dio la instrucción o me expresó el deseo de entregarle una carta al presidente electo don Patricio Aylwin para que lo visitara a él en La Moneda. Y en esa reunión mi papá le dice, general, yo sé que yo no le puedo pedir esto porque no está en mis facultades constitucionales, pero yo creo que usted debiera dar un paso al costado y usted debiera dejar la comandancia en jefe del ejército. El presidente Pinochet, que me acuerdo sentado en el sillón presidencial, se echó para atrás y le dice, presidente Aylwin, la mayor seguridad que usted va a tener de que su presidencia de la República va a ser una presidencia que va a cumplir todos sus propósitos es que yo me mantenga en el cargo de comandante en jefe del ejército. Y se acabó la conversación. Alternativas y pormenores nerviosos de lo que es un acto realmente espectacular, esta trascendental ceremonia de transmisión del mando. Era un ambiente bastante delicado en que trataron de tirar piedras y de alguna manera atentar en contra del presidente Pinochet. En un momento determinado, incluso el edecán militar tuvo que sacar la pistola para disparar en tienda al aire en el caso que fuese necesario. Fue una situación bastante compleja, pero finalmente logramos llegar al Congreso Nacional. En que al momento en que el presidente Pinochet se saca la banda presidencial, él le saca la piocha de Bernardo O'Higgins, que representa realmente el símbolo del poder. Le entrega la banda al presidente del Senado, don Gabriel Valdés, quien se la coloca a don Patricio Aylwin siguiendo la tradición. Segundos más tarde, el presidente Pinochet toma la piocha de Bernardo O'Higgins y él se la entrega directamente a don Patricio Aylwin. Y creo que allí hay una simbología muy importante. El gobierno militar había cumplido su compromiso. Después de ese momento, Pinochet se retira de una manera natural. Él viene caminando, te lo mira, y de repente yo no conocía a Pinochet personalmente, se encontraron, y él mantuvo la mirada fría,
Supongo que la mía era igual de fría. Y como él me la mantuvo, bueno, yo también lo mantuve. Hasta que se fue. Después de ese momento, Pinochet se retira. De una manera natural. Él viene caminando. Él viene caminando, te lo mira. Y de repente yo no conocía a Pinochet personalmente. Se encontraron. Y él mantuvo la mirada fría. Supongo que la mía era igual de fría. Y como él me la mantuvo, bueno, yo también lo mantuve. Hasta que se fue. Fue un momento simbólico para mí, por lo menos. Me abrazó de forma muy emocionada y me dijo: muchas gracias, Carlos, por la tarea que ha desarrollado. Y eso sí, me quedó grabado, digamos, como una sensación de un reconocimiento muy especial, no solamente a mi persona, sino a todos los que de alguna manera habíamos colaborado para que lo que fueron las instrucciones al comienzo de mi ministerio, de conducir un proceso político que finalmente llevara a la entrega del mando y el inicio de un periodo de plenitud democrática se había cumplido tal como había estado establecido. Yo estaba en la Plaza de la Constitución, nada más evidentemente como un espectador más, que estaba llena. Bueno, había un fervor enorme, había gente pobre, gente con vestuario sumamente deteriorado. Eso me llamó mucho la atención. Niños de 10, 11, 12 años que estaban allí. Y sabes lo que ahí sentí es la cantidad de confianza que tenían esta gente en las personas que habían elegido. Ellos creían realmente que en ese momento eran ellos los que estaban entrando en la moneda. Eran ellos los que en adelante iban a tener, digamos, una voz adecuada y iba a haber un cambio muy fuerte respecto al anterior. Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio. Vuelve por los caminos de la paz. Esa decisión de la izquierda chilena y de los comunistas de ir con todo, incluidas las armas, a pelear contra Pinochet, fue lo que al final decidió a los poderes fácticos decir: esto es en serio, hay que hacer una transición. Que no hubo una conquista del poder. La conquista siempre lleva un terreno casi de violencia para lograr algo. Aquí hubo un proceso de real entrega del mando. El país que tenemos hoy día, en parte se lo debemos a aquellas cosas que ocurrieron en aquel periodo que va del 5 de octubre del año 1988 hasta marzo, ¿no es así?, en que asume el presidente Elwin la presidencia de la República. Es el momento de mayor afiatamiento entre la ciudadanía y la dirigencia política. Y entonces, cuando ahora uno ve el grado de distancia entre la ciudadanía y las instituciones políticas, la ciudadanía y los partidos, la ciudadanía y sus dirigentes, caramba que hace falta poder recuperar esa confianza.